países. Dicen que nosotros, los humanos de a pie, somos la base, los corderitos que constituimos inconscientemente la parte más baja de esa pirámide donde, dicen, en su punto más alto, se encuentran los verdaderos amos del mundo. De esa pirámide, de cómo nos engañan y dominan y de la jerarquía de ese verdadero orden mundial, hablamos esta noche con José Antonio Bielsa. José Antonio, buenas noches, bienvenido a Mundo Insólito. ¿Cómo estamos hoy? Buenas noches, Juan Carlos. Muchas gracias por invitarme. Un placer para mí, ya sabes, que vuelvas a participar en este programa. Y bueno, vamos a seguir con el tema para mí tan espinoso que ya tuvimos una vez, que hablamos del nuevo orden mundial. Y bueno, pero lo vamos a desarrollar un poquito, yo creo que lo vamos a dividir en 3 fases, si te parece bien. Y vamos a empezar en esta primera fase con las jerarquías, ¿no? Porque claro, todo orden tiene que tener cuando menos jerarquías, ¿no? Sí, así es. De hecho, es uno de los mayores quebraderos de cabeza establecer una presunta jerarquía del nuevo orden mundial. Ha habido varios autores que se han esforzado en hacer algunas pirámides de poder. Especialmente me gustaría nombrar a John Todd, David Hithke, Alexander Bachman, Ralph Epperson o Robert Goodman, entre los más interesantes. Pero evidentemente, al hablar de una presunta jerarquía del nuevo orden mundial, tenemos que partir del principio de que estamos hablando de una entelequia, una construcción abstracta que parte evidentemente de unos principios empíricos previos, pero que no se puede confirmar tal cual. Ciertamente hay indicios, pero sería desinformación pretender decir que esa jerarquía que vamos a abordar hoy es realmente la jerarquía exacta. Sí, porque algo sí. Perdóname que te interrumpa, algo tan sumamente, entre comillas, secreto sería, o sea, cuando menos un poco preponderante tratar de explicar desde lo más arriba hasta lo más abajo quién es cada cual y quién es cada quien, ¿no? Sería un poquitín presuntuoso, esta es la palabra, creo yo. En efecto, la condición secreta, el hecho mismo de ser secreto, o sea, impide realmente pues tener las piezas visibles, ¿no? Y el nuevo orden mundial, como decía, se reconstruye perpetuamente a sí mismo. Y estas jerarquías de poder son muy sutiles y cada día son mucho más complejas y poliédricas en su disposición de poder. De modo que podemos abordar pues un modelo economicista. En esta ocasión nos gustaría más abordar un modelo esotérico iluminista, porque es mucho se ajusta más a lo que queremos hacer aquí, que es más metapolítico, pero es un hecho que sí, que la jerarquía del nuevo orden mundial está escondida y es visible pues hasta unos ciertos puntos, pero las estructuras pinaculares a todas luces no se ven, y esto pues es un gran problema. Pues vamos a empezar, si te parece, porque lo acabas de decir tú, es una estructura piramidal. Vamos a empezar por la más baja de las partes, que supongo yo que somos nosotros, y luego a partir de ahí, si te parece, vamos desarrollando lo que son cada cual. Sí, bueno, yo tal y como en mi libro Cómo sobrevivir al nuevo orden mundial, un manual de trinchera, pues preparé un modelo de pirámide basada, pues toda esta investigación, por supuesto, está basada en otras fuentes, pero evidentemente esas fuentes pues acusan ciertas lagunas, ¿no?, de información. En este caso, mi pirámide tiene un nivel 0 más 9 niveles que estarían en superposición hacia arriba, ¿no? En el nivel más bajo tendremos a los ciudadanos, es decir, al rebaño, a las cobayas del laboratorio del nuevo orden mundial, que simplemente pues somos nosotros, ¿no? Los 7.300 millones de almas que poblan el planeta. A partir de aquí, una sucesión de jerarquías van a ir, digamos, anteponiendo los intereses del nuevo orden mundial. De modo que en el nivel 1 tendríamos lo que podríamos llamar los pastores sirvientes, mejor dicho, donde tenemos ahí pues todos los medios de comunicación, por supuesto la televisión, radio, prensa, internet, y por supuesto, como no, las factorías, como el Instituto Tavistock, Hollywood, etcétera, etcétera. Un nivel por encima tendremos a los pastores buscadores, no los sirvientes, los buscadores. En cuanto a los sirvientes, por así decir, son desinformadores de por sí, porque evidentemente ellos participan de esa manipulación. Los buscadores, digamos, están captando adeptos en este entramado, ¿no?, hacia los nuevos credos de fe del nuevo orden mundial. Y aquí tendremos, pues, en el ámbito que va, por supuesto, de la desgastadísima nueva era, pues el ámbito que va de la cienciología hasta, por ejemplo, el Consejo Mundial de Iglesias, que es, claro, la antesala de esa superiglesia universal del nuevo orden mundial.
En el nivel 3 tendríamos pues los grupos y órdenes secretas de bajo voltaje, que también forman parte pues de un grupúsculo de manipulados. Y aquí están pues las logias azules, o sea, las logias de grado iniciático, el 1, el 2 y el 3, el cabalismo, la masonería sin mandil, etcétera, etcétera. En un nivel 4 de manipuladores tenemos ya, no estamos hablando de manipulados, sino de manipuladores con respecto al previo nivel. Tenemos ya la masonería regular clásica, que infiltra y fagocita a todos los gobiernos. Presuntamente es así, ¿no? Desde el rito escocés, el rito de York, cualquier miembro de la francmasonería negará esto por sistema, porque es evidente que tampoco les conviene. La masonería hoy en día es una sociedad discreta, ya no es secreta, ya no tienen que ocultarse, ¿no? Pero trabajan de este modo, ¿no? En el nivel número 5 llegamos ya al último nivel, por así decir, visible de la escala, porque a partir de ese nivel ya no vemos más allá. En este nivel 5 tendríamos lo que se puede denominar del arco que va del núcleo central de ritos de magia negra luciferina al gobierno visible del mundo real. Gobierno visible del mundo real en tanto en cuanto articula, digamos, lo que sería el comité de los 300. Por encima de este nivel número 5, que digo es el nivel, el extremo del nivel visible, ya pasamos al nivel 6, ¿no? Ahí tendríamos el Consejo de los 33, que sería pues un contubernio integrado por los 33 masones de más alto grado del planeta, vinculados a los entes globalistas punteros visibles, al menos en teoría. En el nivel 7 ya estaríamos entrando en el territorio Illuminati y tenemos ahí el consejo de los 13, ¿no? O sea, son 13 druidas, señeros de la jerarquía iluminista, que son a su vez exponentes pues de las 13 familias de la élite global. Lo que David Hizke llama las 13 familias reptilianas, o Damián Galerón simplemente denomina como 13 dinastías judío-sionistas. En el nivel número 8 ya estaríamos entrando en la zona más oscura y prominente de esta jerarquía, a saber, el triunvirato de los 3, que según John Todd, uno de los estudiosos más importantes del fenómeno, que por cierto murió en extrañas circunstancias, este triunvirato de los 3 supondría la casta sacerdotal que controlaría el Consejo de los 13, es decir, el escalón inmediatamente anterior. Y estarían en pretendida comunicación, y digo pretendida porque habría que verlo, en pretendida comunicación directa con el diablo. Llegaríamos así al grado 9, que es el grado 360, porque la masonería sabemos que no tiene 33 grados. Los masones que llegan al grado 33 pues sí han llegado ahí, pero hay muchos más grados hasta alcanzar la zona pinacular. No podemos decir nada del grado 360 porque cuanto se desarrolla y se cuece en ese escalafón es un enigma, ¿no? Pero bueno, así de forma muy precaria, ¿no? De forma muy sucinta, pues esta sería pues una posible explicación de esa jerarquía del nuevo orden mundial a través del estudio, insisto, de diferentes autores como puede ser John Todd, David Hizke, Persson, Bachman, Goodman o Cristina Martín, que han estudiado este tema muy a fondo, ¿no? Aunque tampoco han conseguido realmente despejar el núcleo duro, ¿no?, del problema. ¿El objetivo de todo esto qué es? Evidentemente se trata de implantar un gobierno mundial, pero no solo es una cuestión político-económica, también es una cuestión metafísica, una cuestión muy profunda de signo teológico, ¿no? Y se trata también de edificar pues algo bastante más siniestro que lo que puede ser pues un modelo de producción, ¿no? Como el sistema economicista pretende hacernos entender, ¿no? Dominado pues por el dios visible, el dinero, pero es mucho más. Se trata de un proceso de sometimiento tremendo del que apenas nos hacemos una idea. Fíjate que has mencionado que en el grado 8, ¿no? En el... Sí, sí. Este de los 3, no me acuerdo cómo lo has llamado. Sí, el triunvirato de los 3. El triunvirato de los 3, has hablado de la casta sacerdotal, pero 2 o 3 niveles más abajo has mencionado las misas negras. Sí, bueno... ¿Estamos hablando de una casta religiosa adoradora del diablo? El diablo sí, el diablo sin duda es un elemento importante. Pero yo hablaría con más propiedad de Lucifer, el portador de la luz. Y esto ha de verse siempre y cuando asumamos el problema filosófico latente, ¿no? Que también es una teología negativa, una teología invertida.
Yo entiendo que hablar de esto aquí, pues bueno, pues mucha gente dirá que esto es bueno, que nos están contando. Cuando se ha vertido tanta información sobre esto, cuando se escriben tantos libros, algunos de ellos son desafortunados, y sin embargo no podemos dar datos demasiado concretos porque sería terrible de los sacrificios humanos, de todo tipo de barbaridades que se hacen. Todo esto con total impunidad en la sombra, es terrible. Pero bueno, hay muchísima información y es preocupante. También es cierto que tenemos a nuestro favor Internet, que es una herramienta que se les está yendo de las manos a estas oligarquías y que bueno, nos está haciendo un papel tremendo, ¿no?, en la difusión pues de informaciones muy comprometedoras. Hace 30 años estas informaciones pues eran prácticamente inaccesibles para el pueblo llano, pero hoy en día pues sí, mucha gente pues que ha estado explorando en la dark web y que conoce un poco todo esto pues se ha esforzado en sacar información. Nosotros meramente podemos ir recolectando, seleccionando ciertos datos y a partir de ahí pues hacernos un cierto puzzle, ¿no?, para contribuir a crear esa entelequia que decimos que es esto de lo que estamos hablando, porque no tenemos realmente datos fiables, al menos del todo fiables. Pero ¿no podría ser también Internet el punto número 2, los pastores sirvientes? Pues puede, no te voy a decir que no. Internet también contribuye a la desinformación. Por eso. Y en efecto, pues hay que hacer un trabajo inmenso de poda. Pero no nos engañemos. Tenemos que sería muy interesante visitar, por ejemplo, las diferentes páginas web de algunas instituciones de carácter globalista y luminista. Pensemos, por ejemplo, en Lucis Trust. No sé si conoces su página web. Lucis Trust, de Alice Bailey. Bueno, ya sabes que es una ONG con representación en la ONU, ¿no? Si acudes a su portal de bienvenida, pues allí nos es expuesta, sin tapujos, su filosofía esotérica. Y voy a citarte pues el fragmento donde se presenta esta institución. Lucis Trust se dedica a la creación de una nueva y mejor forma de vida para todos en el mundo, basada en el cumplimiento del plan divino para la humanidad. Ya empezamos aquí a ver el mensaje esotérico, el plan divino para la humanidad. Lucis promueve la educación de la mente humana para que se reconozcan y se apliquen los principios y valores espirituales sobre los que puede basarse una sociedad mundial, aquí está la clave, estable e interdependiente. Bueno, yo aquí estoy viendo cómo no, la ideología globalista, mundialista, en toda regla, pues diluida pues con unos ciertos vapores esotéricos que pueden ser interesantes, pero que realmente están ocultando el núcleo duro, insisto, de esto que es algo mucho más serio. Y no solo es, desde luego, lo que Internet nos dice y nos deja de decir. También tenemos que saber leer entre líneas qué información nos está suministrando esa máquina que es el Internet. Estamos hablando, en cierto modo, José Luis, de que la Tierra está gobernada por esa iglesia luciferina. Sin lugar a dudas. Esto ha habido muchísimos autores ya que han tratado el tema, pero siempre dando a veces palos de ciego. No sabría decir realmente hasta qué punto las tradiciones babilónicas, los misterios egipcios, el ocultismo, la magia, el nuevo satanismo adulterado, incluso la teosofía, han ayudado pues a crear pues un soporte argumental válido, pero lo que se está, por ejemplo, tramando en el centro profundo, ¿verdad?, de esa nueva ideosofía es algo que evidentemente está totalmente tabicado para los profanos, no podemos hacer nada. ¿Qué tipo de rituales se hacían, por ejemplo, en la logia 666, en la logia de Rockefeller? Nunca se sabe. Ha habido algunas informaciones que se han filtrado, pero no podemos más que, insisto, partir de especulaciones. ¿Y qué pasa, no?, con el famoso adrenocromo, el consumo escandaloso del adrenocromo que se permite en ciertas oligarquías. Es evidente que el carácter luciferino, el carácter satánico está ahí. Eso no lo podemos ya negar. A estas alturas es evidente. Esto no es una teoría de conspiración. También hay que saber realmente a qué atenerse. ¿Me sigue, Juan Carlos? Sí. Se me está ocurriendo, es que no me acuerdo en qué nivel has mencionado antes los gobiernos, ¿no? ¿En qué nivel estaban? Sí, bueno, los gobiernos estarían en el nivel 4. En los iniciados, en la parte de los iniciados, ¿no? Sí, estarían en la zona del Ecuador y estarían pues mano a mano con los organismos masónicos regulares clásicos.
le hace el rito escocés o el rito de York. Yo estoy pensando, fíjate un momento, yo estoy pensando, ¿no? Cuando estos, por ejemplo, en España que han salido estos nuevos partidos, tal no sé qué, de repente van con unas ideas clarísimas para llegar cuando lleguen al poder de manifestarlas a nivel popular, y cuando llegan al poder de repente se frenan drásticamente. O sea, gente que llega al poder prometiendo cosas al pueblo llano y sencillo como somos nosotros, de que esto va a cambiar, y de repente cuando llegan allí se frenan. ¿Se frenan porque han llegado al poder o porque son frenados realmente? Siempre habrá políticos de buena voluntad, gente que realmente aspira a hacer el bien por sus naciones, pero es un hecho que los gobiernos, en cualesquiera presentaciones impuestas, me da igual que sea un socialismo, una socialdemocracia, un capitalismo, un liberalismo, etcétera, incluso un comunismo totalitarismo, me da igual, todo tiende hacia lo mismo, y es que hay una clara inversión en todos los órdenes, ¿no? Lo que ha trastocado esto, pues la esencia natural del Estado, de estar al servicio de la nación, ha pasado a servirse de la nación para sus fines más inconfesados, y lo vemos como estas oligarquías políticas saben muy bien que ellos meramente son comparsas. Es lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, en USA. El señor Trump, realmente, ¿quién es el señor Trump? El señor Trump, pues apenas puede hacer gran cosa, porque realmente el gobierno de Estados Unidos es el CFR, el Consejo de Relaciones Exteriores, por lo que el señor Trump poco puede hacer. No digo que sea un hombre de paja, pero su capacidad de maniobra es mínima, mientras la Reserva Federal y todo el capital esté en las mismas manos, ¿no? Claro, pues yo creo que esto pasa también en España, ¿no? Como casi la mitad de la deuda externa española está en manos de otros poderes fácticos, no gubernamentales, pues no nos queda más remedio que hacer lo que nos mandan esos poderes fácticos, ¿no? Sí, estamos esclavizados, es una tragedia. Y las consecuencias, pues, son imprevisibles. Porque la deuda aumenta. Claro, yo me pregunto, vamos a ver, en un mundo tan civilizado como estamos nosotros, supuestamente civilizado, ¿cómo pueden existir países en el África de esta manera tan sangrienta para las personas? ¿No interesa a alguien que esos países crezcan y se desarrollen a nivel europeo, por ejemplo? No, la tragedia de África, y es una tragedia, es que África se ha convertido en el basurero del planeta. Es, por así decirlo, la infraestructura de este estadito de bienestar agonizante. Y bueno, solo tenemos que ver esos vídeos que nos han llegado de algunas organizaciones donde vemos naciones enteras convertidas en basureros tecnológicos. Es verdaderamente criminal. Podemos ver también cómo se está trastornando la demografía de esos países, se están generando movimientos demográficos brutales, especialmente dirigidos contra Europa, para crear pues un verdadero trastorno social que haga pues que la población de Europa sea sustituida demográficamente también y se implanten pues unos nuevos regímenes semiesclavistas, basado pues en traer mano de obra, por ejemplo, de África. Esto todo se hace evidentemente con unos fines económicos. Pero la tragedia de África es realmente inducida. Y eso pues no tiene perdón, desde luego que no. Me estás dando a entender que están dejando venir a inmigrantes a Europa para, por ejemplo, abaratar la mano de obra. Es una idea que se me acaba de ocurrir. Desde luego, vemos todos los barquitos del señor Soros, Open Arms y, en fin, y 1000 fragatas más que circulan por el Mediterráneo, pues están haciendo tráfico de personas, ¿no? Eso es evidente. Otra cosa es que los medios del sistema digan que no, que se trata de acciones humanitarias, pero no, a esa gente la mueven mafias. ¿Qué ocurre? Que estamos sacando los mejores tejidos humanos de esos países. Estamos cogiendo lo mejor de cada país de África y lo estamos llevando a Europa. De modo que lo que queda en África está cada vez peor, porque si esta gente, es decir, esta gente que traen a Europa, ¿no? Que además por lo general es gente que ha pagado su billete de ida, porque esas ONGs más o menos sabemos que hay muchos trapos sucios detrás. Bueno, hace poco ha salido un libro muy interesante sobre este tema que, en fin, qué decir. Pero sí, es un tema que ya está bastante difundido, ¿no? Luego también utilizan esta inmigración inducida, como tú has dicho, para que nosotros nos enfrentemos, ¿no?
entre nosotros mismos, ¿no? Los que están a favor, pobrecitos los inmigrantes, no sé qué mal lo pasan, y los que están en contra, que vienen a invadir y a quitarnos los trabajos. Todo esto forma parte de eso que tú has dicho de los pastores sirvientes, ¿no? Sí, a ver, el choque de culturas es bastante básico. Una de las ideas de la oligarquía, una idea a la que podemos llegar, por poco atentos que estemos, no hace falta que seamos expertos en geopolítica, es enfrentar lo que sería la cristiandad con el islam. Y sabemos que eso puede ser una verdadera catástrofe. Hay escenarios muy tremendos, pensemos en Malmo, bueno, Suecia está en una situación dificilísima, en Francia también están ocurriendo cosas extrañas que van a explotar dentro de poco. Y claro, se crean guetos, las relaciones sociales cada vez son más peligrosas, no se puede salir de noche, hay un peligro, ¿no? Hay un serio peligro que hace pues que Europa, España no, porque España lleva ciertamente bastante retraso en unas décadas con respecto a otros países, ¿no? Como puede ser Holanda o Bélgica o Suecia, ¿verdad? O Francia o Alemania, por supuesto. Pero todo esto, pues evidentemente es crear pues una olla a presión de inestabilidad social, pues que cuando estalle, pues permitirá que el sistema imponga muchísimo mayores controles policiales, controles de seguridad, todo eso que George Orwell en su distopía 1984 ya dejaba claro, ¿no? Un estado policial, un estado de persecución donde... Una dictadura encubierta, ¿no? Sí, desde luego. Controlado todo el pueblo y todo el pueblo manipulado como corderitos, ¿no? Ahora aquí, ahora allí, ahora al otro lado y ahora a dormir, ¿no? Algo parecido. Sí. Más o menos. Y vemos que se está formando. No es baladí, es un hecho. Es impresionante el adoctrinamiento. Lo hablaba una vez con otro compañero que participó en el programa, el adoctrinamiento que viene desde la más tierna infancia en los colegios. Podemos hablar entonces de estos grandes atentados lamentables que ha habido en los últimos tiempos, en las últimas 2 décadas, ¿no? Como el de las Torres Gemelas, el del 11S y el de París, que es casi más reciente que ninguno, como también algo producido por estas élites. Sí, bueno, el estudioso Manuel Galeana Ross, sin lugar a dudas, uno de los grandes referentes en la geopolítica del nuevo orden mundial en España, pues ya dejó en su libro El nuevo orden mundial, que es muy conocido, de 2010, pues ya habla, claro, de esos atentados de falsa bandera, empezando por el 11S, ¿no? Que es un autoatentado. Bueno, hay un comité de víctimas en estos momentos que está intentando que se reabran las investigaciones, porque está todo bajo secreto de sumario, en una situación extremadamente sospechosa. Y claro, se sabe que cuando el World Trade Center, unos días antes del atentado, pues fue el propietario del mismo, lo vendió con el propósito de recaudar pues las ganancias de lo que había costado dicha infraestructura pagadas por su aseguradora, pues es un dato como mínimo sospechoso, ¿no? Fíjate, pero bueno, sobre esto hay muchísimos vídeos en internet, hay muchísima información. Fíjate que aquí en Valladolid, yo me acuerdo cuando la caída del Fórum Filatélico, la noche anterior el señor obispo de Valladolid sacó del banco 1.000 millones de las antiguas pesetas para su bolsillo. O sea, tenía información privilegiada. Pero vamos a seguir con lo de los atentados. Por ejemplo, París, ¿no? El atentado de París, lamentable, penoso. Sí. Resulta que al día siguiente bombardean Siria de una manera bestial. Ya lo he dicho varias veces, el bombardeo más sangriento de la historia de la humanidad, permitido, tolerado y aplaudido por la gran mayoría de los europeos, porque ellos habían sufrido un atentado. Pero la parte esta de que fue una excusa también lo del atentado para que Estados Unidos se apropiara de todo el cielo exterior, porque se firmó un convenio a la misma altura de este atentado. No sé si sabes esto. Sí. Bueno, es un hecho que desde el final de la Segunda Guerra Mundial, desde 1945, Europa pierde totalmente su hegemonía y pasa a convertirse pues en un espacio de transición, de modo que el poder, digamos, anglosionista, que básicamente pues tiene todo su control en el sistema buseño, este sistema capitalista neoliberal tan agresivo, pues pasa pues a poner sus bombas y sus armas con unos fines básicamente ilícitos, pero evidentemente en tanto en cuanto hablamos de la élite del poder, ellos están, digamos, legitimados, ¿no?, de cara a la opinión pública. El problema es que el ciudadano de a pie está tan desinformado
vive en un estado de tiniebla tan perpetuo que todas las informaciones de política exterior que nos llegan están filtradas ya, están tratadas, y esto pues permite que no seamos conscientes realmente de cuál es la situación política en esos países del Medio Oriente, porque por ejemplo una persona de Irán sabe bastante, desde luego bastante más realmente de lo que se está cociendo en las altas esferas que un español. Es un hecho. Conflictos armados, ya sabemos que son todo pues unos objetivos, sea la llave del petróleo, sea lo que sea, siempre hay un objetivo económico detrás. Y sabemos que para que la economía de USA se mantenga a flote tiene que haber al menos una guerra desarrollándose en el planeta, de modo que se desarrolle en nuestro periodo coetáneo, ¿no? O sea, que es que no... En fin, te recomiendo, Juan Carlos, hay un libro del coronel de Pedro Baños, muy interesante, Así se domina el mundo, cuya lectura pues hice hace unos meses y que es muy esclarecedor. Un libro que le recomiendo también a los oyentes. Hablando porque aborda estas sí. Dime. Que aborda estas cuestiones de forma desapasionada y objetiva. Volviendo al punto número 2, que es el que más cercano nos pilla, que son los medios de información, los pastores sirvientes. Yo recuerdo el caso del Amazonas. ¿Cómo es posible que casi pasara desapercibido por cualquier medio de comunicación mundial? Es que es impresionante. Se está quemando el pulmón del mundo y aquí nadie dice nada. Sí, y es que la característica más perturbadora del sirviente, del mass media, es que estos mass media no están manipulados, sino que ellos mismos parten de que la esencia de su trabajo es la manipulación, por lo que cualquier pretexto les va a valer, sobre todo si es económico, para desarrollar su trabajo de desinformación, ¿no? Lo vemos todos los días, incluso en España, con esta parrilla infecta que tenemos, donde, como una galería de fantoches e histriones nos intenta dirigir desde la caja tonta, diciendo todo lo que tenemos que hacer, unas informaciones. Bueno, lo del Amazonas, pues fue escandaloso, eso fue escandaloso, pero mucha gente todavía no se ha enterado de nada. Sí, y es que no le han dado la importancia que realmente tiene. Está todo esto también aquí, nos vamos un poco más al plano conspiranoico, y yo he hablado con algunas personas sobre este tema, y yo creo que las farmacéuticas están muy metidas en esto, ¿no? Pues sí, las farmacéuticas, ¿qué decir de ellas? Es muy peligroso hablar de las farmacéuticas. ¿Cuánta gente que ha salido a denunciar escándalos farmacéuticos, pues en fin, han visto al final, ya no digo la muerte civil, la muerte misma? Es un tema prácticamente tabú, hablar de las farmacéuticas. Y ya no digo dar nombres y cosas, informaciones concretas. Te pones una soga al cuello. Es que es zona vedada. Hemos hablado de los gobiernos, ¿no?, que están manejados por esos poderes fácticos, ese poder económico que gobierna el mundo, ¿no? ¿Los militares tienen algo parecido? Porque una cosa es mandar al gobierno y otra cosa mandar a los militares. El problema es, vemos la situación española, que es muy triste, porque España en estos momentos tiene un ejército cipayo. Un ejército cipayo, pues a las órdenes de otros organismos multilaterales, como puede ser la ONU. La cuestión que yo me plantearía es, ¿realmente tenemos soberanía? ¿España realmente tiene una soberanía como tal? Porque realmente, ¿qué hacen los ejércitos españoles en Medio Oriente o en otros sitios donde, en fin, ahí está la seguridad de la patria? ¿Me comprendes? Es que es tremendo, ¿no? Es esa serpiente Ouroboros que lo arrasa todo, ¿no? Que, en fin. Has mencionado a los 13, creo que en el 7º lugar, si no recuerdo mal. Sí. A los 13 les has calificado como los druidas. Bueno, habría que distinguir un poco algunos matices. Si acudimos a Hickey, que es un autor muy leído, seguramente ya conocerás algún libro suyo como Hijos de la Matrix, o la verdad, habla de las 3 familias reptilianas. Yo entiendo que al utilizar este remoquete, que tiene un carácter casi de eufemismo, lo hace para evitar posibles represalias. Me gusta más aquí el enfoque que hace Damián Galerón,
donde habla pues al tratar de la identidad y procedencia del anticristo, habla de las 13 dinastías judío-sionistas, o sea, los Illuminatis satánicos de toda la vida, que son quienes controlan todo este sistema financiero mundial y a todos los bancos, a todos los gobiernos, del mundo, ¿no? Esto, bueno, es así. Alexander Bachman, por cierto, suministra los 13 apellidos de estas familias. A saber, si quieres los leo: Astor, Bundy, Collins, DuPont, Freeman, Kennedy, Lee, Onassis, Reynolds, Rockefeller, Rothschild, Russell y Marlborough. Es cierto que algunos de estos apellidos pues nos pueden resultar chocantes, ¿no? El caso Kennedy, otros no tanto, desde luego. Rothschild, Rockefeller, ya sabemos de dónde proceden. Uh-huh. Pero sí, este Consejo de los 13 acoge en su núcleo interno a 13 druidas, un druida por familia. ¿Cómo opera este consejo? Es un misterio, pero hay indicios y se han filtrado muchos datos de que existe. ¿Existe otros poderes similares parecidos a estos, otra jerarquía alternativa a esta? Pues sí, sería interesante saber si realmente existen otros universos paralelos y que realmente el Consejo de los 13 solo es un consejo de esta, digamos, jerarquía. Que haya más jerarquías, aunque no tengan una jurisdicción visible, pues no lo sé. Aquí ya estamos entrando en el ámbito de la especulación y tampoco quiero entrever cosas que no sé. Sin embargo, es un hecho que este Consejo de los 13 pues fagocita y mueve todo lo demás. Mueve el Consejo de los 33, que a su vez también mueve el Comité de los 300, o como John Todd denomina también el Consejo de los 500, porque eso de los números tampoco está claro, ¿no? Sí, claro. Has dicho que has hablado de los reptilianos. Hay una de las teorías que dice que Lucifer era un extraterrestre, precisamente. Sí. ¿Estamos gobernados por seres no terrestres realmente? Pues no me quiero pronunciar, porque de verdad que es que este tema es muy quebradizo. Y es cierto que hay muchos estudios, muchos autores interesantes, que bueno, algunos incluso se pueden encuadrar en nueva era, pero de verdad que si tuviera que postularme a propósito, sería incapaz de emitir una información categórica, porque faltan muchos datos. Si vas a JJ Benítez, depende también a qué tipo de autores o fuentes vayas, es un hecho. No lo sé, realmente es una pregunta que tampoco me he planteado, porque es que creo que antes hay otros problemas más importantes, ¿verdad? Como saber realmente qué se cuece dentro del Club Bilderberg, uh-huh, qué es lo que está haciendo realmente la Comisión Trilateral, o qué tipo de asuntos se cuecen en la mesa redonda de industriales, cosas que mucha gente pues no se plantea. Uh-huh. ¿Qué decirte, Juan Carlos? Si es que realmente son cuestiones tan arcanas y tan herméticas que es que superan con mucho mi limitadísima comprensión de este problema, ¿verdad? Sí, pero la imaginación es libre, ya decía aquel, que verles no los vemos, pero estar puede que estén. No sé si tienes algo más que añadir. Pues simplemente pues animarle a los oyentes a que investiguen, a que se informen, es muy importante la información, y ante todo que las cosas, por favor, que las miren dos veces, porque sí, lo que a primera vista nos puede parecer válido, si lo empezamos a revisar, se cae de su peso que no es válido, que es una falsificación espuria o simplemente pues es un buen trampantojo, pero nos están engañando. Vivimos en la mentira absoluta, estamos sumidos en una gran mentira. Y si queremos despertar las conciencias de los hombres y mujeres de bien, es importante que demos el paso y ya nos adentremos en los terrenos casi de la metapolítica, ¿no? Para intentar sobrevivir a esta Matrix que nos está pues devorando como una metástasis, como un gran cáncer. Yo más que decir que nos están engañando, yo diría que ya estamos engañados. Y una última pregunta: ¿cómo puede llegar una persona una persona humana llana del más bajo nivel, como somos nosotros, hacia arriba? ¿Cómo podíamos escalar en esta pirámide? Si es que se puede. En fin, eso es un tema que está reservado pues a la gente sin escrúpulos, a los trepas, a la gente ambiciosa, que está dispuesta pues a llegar más alto. Se precisa pues de un sujeto amoral
que sabe que quiere triunfar, aunque ellos a su vez también son manipulados, son seres manipulados porque no les van a dejar, realmente las verdaderas élites no les van a dejar, ¿no? Hay siempre unos límites. ¿Qué decir, por ejemplo, de las logias azules, ¿no? Bueno, mucha gente pues tiene interés por la masonería, pues bien, interesante, pero no se da cuenta que estar, por ejemplo, en una sociedad secreta ya de por sí faculta a uno para perder cierto crédito de cara a sus congéneres. Y aquí está el gran problema. Me interesa realmente saber lo que hay más allá de la zona oscura. Realmente se me ha perdido algo ahí. Pensemos en gente como John Todd, un tipo que llegó al límite y lo pagó con la vida. O sea, esto es un tema realmente muy serio, porque es que la élite está tan bien organizada que no necesita ningún ascenso de las capas bajas, ¿no? Esa capa baja es el fundamento, por así decir, de la miseria, es la infraestructura de lo que va a permitir que su sistema se retroalimente de forma perpetua. No nos necesitan para nada. Nos necesitan, evidentemente, como lo que realmente somos, cobayas de laboratorio a merced de sus designios. Bueno, ellos también se aprovechan de ese conformismo humano, ¿no? Esta, como diría, comodidad que tienen algunos de vivir en la ignorancia, ¿no? Me levanto, trabajo, voy a casa, como, me voy al bar, me voy al cine, vuelvo a casa, duermo, pum, y así diariamente, de lunes a viernes o de lunes a domingo, como hacen otros. También somos demasiados cómodos y tampoco queremos líos ni buscar más allá de lo que hay ni la verdad. Ese conformismo humano también les ayuda bastante a ellos, ¿no? Sí, bueno, simplemente citar una frase de Nicholas Murray Butler, un premio Nobel del año 31 y miembro del CCR, curiosamente, que dice: el mundo se divide en 3 categorías de personas, un número muy pequeño que produce acontecimientos, un grupo un poco más grande que asegura la ejecución y mira cómo acontecen, y por fin una amplia mayoría que no sabe nunca lo que ha ocurrido en realidad. Esta frase hay que tenerla enmarcada porque es esencial para comprender todo lo demás. Y yo me parece una tremenda frase para reflexionar como epílogo de esta tu participación hoy. Y bueno, muy agradecido por haber estado en Mundo Insólito Radio y espero y deseo que en un futuro no muy lejano vuelvas otra vez hablando del orden mundial. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Un abrazo.